Trabajé quitando brujerías y lo que miré fue increíble. Historia basada en un hecho real, escrita y adaptada por Chemo San Juan. Así como la escuchan, yo trabajé retirando males, trabajos de brujería, hechicería y salación a la gente. Y al final terminé renunciando a esto por cosas aterradoras que miré. Ahora vivo en la Ciudad de México. Trabajé por décadas en el mercado de Sonora de la ciudad. La verdad es un lugar donde se siente mucha energía mala y poderosa. Lamentablemente, así se le nombra al mercado de brujería, santería y muchas cosas aterradoras. Aunque no lo crean, existen muchas historias de brujería y cosas impresionantes aquí. Pero a mí me pasó algo muy raro cuando me dediqué de lleno a ser curandera, y de esto ya pasaron más de 7 años. Es aquí donde empieza mi historia. Yo nací en el estado de Zacatecas. Mis abuelos y padres por décadas se dedicaron a ser curanderos. Ellos eran los mejores curanderos del pueblo. Podían revivir a un difunto, salvarte de la muerte, curar enfermedades crónicas como diabetes, incluso el cáncer. Pero bueno, ellos jamás hicieron cosas malas. Por el contrario, eran seres de luz y se dedicaban a sanar a la gente. Si alguien venía a ellos y no tenían dinero, no le cobraban, les pagaban con gallinas, con frutas e incluso con alimentos. Venía mucha gente de diferentes estados al pueblo para solicitar los trabajos de mi familia. En poco tiempo se metieron en problemas con los brujos malos y hechiceros, porque los trabajos de estos eran bloqueados, y la gente que los contrataba ya no les quería pagar. Por eso terminaron con la vida de mi familia y con la mía, porque me hicieron abandonar mi pueblo. Yo era muy feliz en el rancho. A pesar de que era pobre, vivíamos unidos. No nos faltaba nada. El alimento corrió por los campos y cerros. De hecho, fue allí donde mi abuelita, que era la mejor curandera del lugar, me enseñó a conocer las plantas y a saber qué mal curar con ellas. Por ejemplo, ya sabía utilizar la ruda para el mal, y con el pirul quitaba la brujería. Con el romero y con albácar te quitaba la mala suerte y cosas así. Como tenía que ayudar en las labores y con la gente que curaban los abuelos, yo casi no tenía tiempo para ir a la escuela. Por eso solo estudié la primaria, porque desde joven me inculcaron a trabajar en esto. Años después fallecieron mis padres y abuelos, embrujados al igual que mis hermanos. Solo quedé yo con vida, y por ese motivo salí del pueblo y me vine a la capital. Resulta que cuando llegué a la Ciudad de México, no tenía trabajo, y vivía sobre el eje 1, entre Circunvalación y el famoso mercado de Sonora, el lugar de los brujos. En ese entonces me encontré un trabajo mal pagado, y esto era vendiendo veladoras, amuletos, duendes y hierbas en el famoso mercado. Justo por ahí, enfrente del puesto en donde yo vendía, había una señora que me decía que yo tenía un don para curar, que solo era cuestión de que abriera mi tercer ojo. Y yo pues le decía que no, y que me dejara en paz. Era una mujer muy insistente, e incluso a mi expatrona le decía que me obligara a trabajar como bruja curandera, porque lo traía como una herencia. Pasó el tiempo, y esta mujer me seguía molestando, al grado que ya no quería pasar por ese pasillo, porque sentía que algo se salía de mi cuerpo. La señora siempre me decía lo mismo, una y otra vez. Hasta me aseguraba que yo tenía el don de curar a la gente, y que si había venido a la capital, era porque mi vocación de utilizar la brujería estaba despertando. Recuerdo que le repetí que yo no sabía de eso, y que tampoco creía en esas cosas, cuando en el fondo me daba miedo por todo lo que le pasó a mi familia, y más porque lamentablemente, cada que despertaba el don, algo malo me arrastraba. Cada que esa mujer me encontraba, no paraba de repetirme lo mismo, y la verdad me incomodaba,
Me daba miedo, y en pocas palabras, no quería recordar el pasado. Al final de cuentas, estaba trabajando en un lugar donde la brujería era algo que ves siempre, y era el lugar indicado para aprender cosas nuevas, porque a pesar de que juré no usar nada de eso, algo dentro de mí me obligó a despertar el pasado y a practicar de nuevo. Después de unos meses de solo ver, fui aprendiendo muchas cosas nuevas para mí. Por ejemplo, desde hacer limpias con huesos, despojos de entes de bajo grado, hasta los famosos endulzamientos con miel y ceniza de huesos. Al final de cuentas terminé aprendiendo cosas nuevas y otras que me impresionaron y que no creí que existieran. Pero bueno, para ese entonces ya tenía como un año que la señora esa no me molestaba. Hasta ese momento solo aprendía, mas no había despertado mi tercer ojo, ni el don que tenía apagado. Ese lo dejé sepultado en el rancho, y era lo que esa extraña mujer me decía, que tenía que volver a poner en práctica. Al paso de los días ya estaba más tranquila, pero en una ocasión sentí un agudo dolor en mi pecho. Era como una presión en mi corazón, pero muy fuerte, y hasta mi piel se puso chinita. Algo me dio la orden de mirar atrás, y entonces que volteó, y de repente allí estaba parada la señora, mirándome muy feo. Esta me habló por mi nombre, y hasta me decía adiós. Nerviosa volteé, y también le dije adiós. Pero un día pasé por un pasillo de disfraces, y la señora me tomó del brazo y me dijo esto: «Será niño, qué bendición». La verdad es que me asustó mucho, y traté de soltarme, pero tenía una fuerza infinita. También noté que cuando me tocó, me dio mucha tranquilidad, y después quedé confundida, porque algo me ordenó despertar mi pasado y a volver a realizar las artes oscuras. Yo tenía un novio, pero no creí lo que ella me dijo, así que ese mismo día me hice una prueba de embarazo. ¿Y qué creen? Sí era positivo. Al otro día me armé de valor, pues debía ir a preguntar acerca del destino que me esperaba en esta vida, sin padres y familiares. Pero llegando a donde estaba, me llevé la sorpresa de mi vida. Al entrar a su local, me encontré con una joven muy amable, la cual me preguntó si se me ofrecía algo. Le dije que venía a buscar a la señora grande. Después le expliqué lo que me dijo, pero ella me respondió muy agresiva. ¿Acaso te estás burlando de mí? Mira, no estoy para bromas. Ella era mi bisabuela, pero ya no está aquí. Una vez más le insistí para hablar con ella, y le dije que ella era una señora mayor a los 60 años, o un poco más, de pelo suelto, largo y esponjado, además de canoso. Recuerdo que ella traía un vestido como de manta blanca y andaba descalza. Lo que más me impresionó fue que traía un montón de collares de diferentes colores y una diadema de tela en su cabello. Además, un morralito amarrado en su cintura con huesos. Aún no acababa de describirla, cuando la joven me dijo que yo venía a buscar un muerto. En ese momento sentí agua fría en mi cuerpo, por lo que me dijo. Entonces la mujer se metió por un minuto, y al salir ya venía con otra señora, que supuestamente era su mamá, la cual me dijo que efectivamente ella era su mamá, y que era imposible, porque había fallecido 10 años atrás. Para eso me enseñó una foto, y al verla bien, casi me desmayo. Sí era la misma persona, y hasta con la misma ropa. Me quedé sin habla, triste y confundida, porque lo que miré por meses no era real, o alguien vivo que me dijo lo de mi embarazo. Las mujeres me dijeron que eso era un mensaje para que me decidiera en ayudar a la gente y compartiera con ellos mi don, y así lo hice. Solo que por años vi cosas que tal vez no me crean. Ahora les diré algo de lo más aterrador que miré, o de los casos que me tocaron como bruja curandera. En una ocasión, me llegó una clienta, la cual perdió a su familia completa por unos juguetes embrujados.
Todo comenzó cuando tenía sus hijos, de 4 y 6 años. En una ocasión, los abuelos le compraron una muñeca en su cumpleaños a la nieta, y esta era casi del mismo tamaño de ella. Lamentablemente, desde el primer día que la muñeca entró a la casa, todo cambió. Por ejemplo, al pasar junto a ella, se sentía un fuerte escalofrío en la espalda. En una ocasión agarró la muñeca y la encerró en un closet, pero minutos después, empezaron a tocar por dentro del mueble. Y fue allí que mi clienta comenzó a temerle. Mejor la sacó y la dejó en su lugar. Días después, la muñeca molesta giró su cabeza y se le quedó viendo. Eso no acabó allí, porque a donde quiera que mi clienta caminaba, esa muñeca le seguía con su perversa mirada. Los ojos de la muñeca se sentían penetrantes, y más porque en una ocasión hizo algo para que un Cristo se cayera boca abajo. Cuando ella fue y regresó el Cristo como estaba, allí comenzó a tener miedo, y más cuando vio que la muñeca tenía una lengua vivoreante y negra. Nadie le creía que esa muñeca estaba embrujada. A pesar de que la tiró y la quemó, al siguiente día estaba de regreso y molesta. Esto se le salió de control. Fue tanto su miedo que a veces no dormía. Su hija amaba esa muñeca, y más porque se la dio su abuelo. Se dormía con ella. Siempre estaban juntas, mientras que la pobre señora no dejaba de sentir ese escalofrío. Cierto día, mientras la niña y su familia estaban dormidos, tomó la muñeca y la aventó en una fosa séptica, y por último le echó tierra, y después se fue a dormir. Al amanecer, justo al despertar, la niña buscó por todas partes a su muñeca, pero esta no apareció. La pobre lloró todo el día porque no la encontraba. De hecho, comentó algo que cambió la historia. Allí la niña le dijo a su mamá que la muñeca una vez le hizo jurar un pacto donde ninguna de las dos se alejaría de la otra, y que si alguna fallaba, se iría al infierno con Satanás. La señora tembló de pies a cabeza y le dijo a su hija que lamentablemente algo le había pasado a su muñeca y que ésta ya no regresaría. Curiosamente, a eso de las 3 de la madrugada, la niña lanzó un grito muy duro, el cual despertó a todos. Nuevamente comenzó a gritar, diciendo que su muñeca ya estaba de regreso, que había llegado caminando. Lamentablemente, ese día la niña cayó en coma repentinamente, sin explicación alguna. Su cuerpo se llenaba de rasguños, le salía sangre en diferentes partes del cuerpo, flotaba en su cama, hablaba diferentes idiomas. Fue en ese momento que todo se salió de control, y esta mujer fue al mercado de Sonora a solicitar mis servicios. Para acabar con este mal, me costó mucho trabajo y parte de mi salud. Resulta que unas personas odiaban a los abuelos de esta familia, al grado que se disputaban unos terrenos y unos negocios. Por eso mismo nos mandaron a trabajar con una muñeca, a la cual le metieron un demonio. Tuvimos que ir a 7 iglesias diferentes, también a conseguir 9 Biblias. Después de trabajar por horas y horas en el retiro de este demonio, gracias a Dios lo encapsulamos. Después encerramos la muñeca en un costal, lo encadenamos y fuimos a aventar a un canal de aguas negras. Al día de hoy eso no ha regresado, y es una de las 2 experiencias más aterradoras que miré cuando me dedicaba a retirar brujerías. Hay otra experiencia que también tuvo que ver mucho que yo dejara el arte de ser una bruja curandera. En una ocasión, llegó a mi local una mujer llorando y en malas condiciones. Supuestamente argumentaba que le colocaron brujería en su casa, pero esta era muy diferente a lo que había visto como bruja curandera. Por ejemplo, cada martes y viernes sufría un accidente o se lastimaba partes de su cuerpo. La primera semana se rompió la pierna y el brazo, después las costillas y el fin de semana la cintura. La pobre ya estaba en silla de ruedas cuando comprobó que estaba embrujada. Después de tratar de curarla para retirar el mal,
comprobé que ella tuvo la culpa de sus males. Resulta que ella se enredó con un hombre casado, y a pesar de que sabía que éste tenía familia, a ella no le importó, y empezó a andar con él, al grado que logró que renunciara a su hogar. Según mi muerto, días después la exmujer se quedó muy dolida y muy furiosa, porque no soportaba ver a su marido con otra mujer, y menos más guapa y joven. Para eso, en Catemaco, Veracruz, pagó una fuerte cantidad de dinero, para que en 7 semanas acabaran con la amante, y para que el marido regresara a sus brazos. Hubo un tiempo en el que la pobre tenía fuertes dolores de estómago, pero minutos después se fracturaba una parte importante de su cuerpo, y esto sin explicación alguna. Antes de venir a mí, se hizo miles de estudios, pero nada le salía. Resulta que en una ocasión, un familiar suyo le fue a realizar el aseo a su casa, y al subirse a un mueble, justo en lo alto del closet, encontró una muñeca de color negro, pero con trenzas. Mi clienta era morenita, y siempre usaba 2 trenzas como la muñeca. Pero increíblemente, también tenía un bordado que decía su nombre completo y la fecha de su muerte. Cuando pensó que solo era un juguete normal, la movió para limpiar, y allí miró que ésta tenía el estómago repleto de alfileres. Varias partes de su cuerpo separadas, empezando por las piernas, los brazos y el estómago, y por último la cabeza. Para eso acudió a mí, y me costó parte de mi vida sacar eso. Les juro que no fue fácil, y más porque luchamos por 3 días con sus noches seguidas. Incluso pisé 7 cementerios para platicar con los muertos y pedirles ayuda para esta pobre mujer. Cuando casi se le caía la cabeza, fue en ese momento que logramos encontrar el lugar exacto del trabajo de brujería, y gracias a Dios, llegamos a tiempo y lo retiramos de allí. Para eso, como bruja, no podía pisar el cementerio, y tuve que pagar 7 monedas a una deidad, y solo así me indicó dónde y quién le hizo el mal. Solo les diré que cometí un error, y encerré a esa brujería en un recipiente enorme de cristal, y me lo traje a mi local. Desafortunadamente, eso me provocó fracturas y cosas malas, las cuales hicieron que renunciara a este noble y bello trabajo. Y más por las aterradoras cosas que vi, observé y presencié como bruja curandera y hechicera. Ahora ya solo cuido y protejo a mi bebé, y si alguien me busca para alguna ayuda, me doy la media vuelta y me alejo. Gracias.